Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, Dios les bendiga, amén. Ya estamos aquí una vez más en un servicio dominical. Así que te invito a que puedas tomar tu asiento donde quiera que tú estés y pongamos mucha atención a lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Amén. Porque Dios quiere que tú y yo tengamos una fe inquebrantable. Amén. Y hablando acerca de esta fe inquebrantable, es la forma en que nosotros, cada uno de nuestras vidas, tenemos que caminar y andar. Amén. Y vivir en esa fe inquebrantable. Pero la pregunta sería: ¿cómo podemos andar y tener una fe inquebrantable en estos tiempos tan difíciles? En estos tiempos, amén, en los cuales nuestra fe puede ser menos. ¿Cómo tener una fe inquebrantable? Esa sería la pregunta del día de hoy. En el libro de Habacuc, en el capítulo 2, en el verso 4, dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Aquel en el cual su alma no es justa, amén, en aquel cuya su alma no es recta, se va a enorgullecer de todo lo que hace. Pero aquellos en los cuales creemos que todo proviene de Dios, que todo viene de Dios, que nuestro trabajo, nuestra salud, nuestro negocio, amén, nuestra misma familia proviene de Dios, es la forma en que como justos vamos a aprender a vivir. Es entender en estos tiempos en que las luces de los escenarios se han apagado, en que las luces de los trabajos, amén, de los negocios, de muchas áreas espirituales, pero también físicas, se han apagado. Es el momento en que tú y yo tenemos que comprender cuál es nuestra fe y dónde está ubicada nuestra fe, nuestra credibilidad, nuestra confianza. Amén. Es saber que nuestra fe debe de estar siempre puesta en Dios. Si tú eres un hombre que tal vez no conoce a Dios, seguramente hoy te estás enorgulleciendo por lo que tienes, pero a través de lo que vemos alrededor del mundo, a través de lo que estamos viviendo en estos tiempos finales, nos estamos dando cuenta que nada de lo que tenemos, que nada de lo que somos, amén, se compara a la grandeza y a la misericordia de Dios. Amén. Seguramente por las noticias han mirado tantas noticias tan controversiales, amén, de tal vez personas ricas, personas que lo tenían todo, personas que tenían buenos negocios, personas que tenían buenas empresas. Hoy, a través de este movimiento que se está dando, este sacudir espiritualmente que se está dando, vemos cómo las economías colapsan. Muchas empresas están colapsando, muchas familias que se enorgullecían, amén, de haberlo logrado todo, hoy se están colapsando. Pero más sin en cambio entendemos y empezamos a comprender que el justo por la fe vivirá. Que tú y yo, que conocemos a Cristo Jesús, amén, no nos regimos y no nos gobernamos, amén, por lo que nos rodea, sino nos gobernamos, amén, por aquel que está allá arriba en los cielos, por Jesucristo, por nuestro Dios todopoderoso. Y sabemos que aunque la economía mundial, la economía global, amén, hoy se esté destrozando por completo, una sociedad, amén, se esté destrozando por completo a través de un virus, sabemos que nuestra mayor bendición proviene del cielo. Amén. Y es entender precisamente y seguir entendiendo que entonces el justo por la fe vivirá, y es la forma en que tú y yo tenemos que caminar. Los justos solo tienen una manera de vivir y es por la fe. Si tú eres una persona justa, ¿quién es una persona justa? Aquel que ha decidido entregar y reconocer que Cristo Jesús es nuestro Salvador. Jesucristo, a través del pago que hizo en la cruz del Calvario, Él nos justificó, Él nos perdonó, y a través de ello nosotros hemos sido justos porque empezamos a conocer de Cristo Jesús, porque le aceptamos, le reconocimos y su sangre preciosa nos ha lavado. Así que de esta forma, la única manera que un justo puede vivir es a través de fe, a través de la fe. Y en estos tiempos tan difíciles, tan controversiales que estamos viviendo, en estos tiempos de crisis que estamos viviendo, es inevitable comprender en no andar en fe.
Amén. Es inevitable no comprender que estos son momentos tan cruciales donde tú y yo vamos a demostrar nuestra verdadera fidelidad a Dios. Por eso nuestra fe debe de ser inquebrantable en todo momento. Hoy en día la gente solo busca, amén, la fe cuando no tiene otra opción. Hoy en día, amén, gente solo busca la fe cuando no tiene otra opción. Pero Dios dio un mandato, tenemos que caminar por fe sin importar nuestras circunstancias. Lastimosamente hoy vemos en muchos lugares y muchas personas que a veces la fe la tenemos como algo, como un sistema, una forma de pensar de manera positiva o emocional, amén. Pero la fe va más allá de un pensamiento positivo. La fe no es un pensamiento positivo. La fe es desatar lo sobrenatural y creer en lo sobrenatural. Dicho de otra manera, creer en lo que Dios puede hacer en nuestra vida. La fe nunca ha sido puesta y ni será un pensamiento positivo. La fe es una condición de poder creer en lo que Dios puede hacer aún en las peores circunstancias. Por eso es que hay mucha gente hoy en día que la fe únicamente la buscamos cuando no hay otra opción. Pero la fe no es cuando no tengamos una opción. La fe no es aplicable solamente cuando tú estés enfermo y ya no tengas nada que hacer. La fe no es si tú enfermas de coronavirus y estás en la sala de un hospital, en la cama de un hospital, con tus últimos días contados. No, la fe no es eso. La fe es creer que Dios va a hacer su obra redentora en mi vida y que lo que Él prometió, Él lo va a hacer. Estar en la confianza, en la convicción plena, amén, de que Dios está conmigo, de que Dios me ha perdonado, de que Dios me ha cambiado, de que Dios no se va a alejar de mí y de que Dios me ha salvado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así que entendemos que la fe es un mandato. Tenemos que caminar por fe sin importar nuestras circunstancias. No importa si estás bien hoy, no importa si estás mal, no importa si estás enfermo, no importa si estás en una crisis financiera hoy. Lo importante es entender que caminamos por fe. Hay gente que solamente busca a Dios cuando necesita un milagro. Pero hoy quiero volverte a traer este pensamiento en tu mente y en tu corazón. Si cuando buscamos a Dios en los momentos más difíciles, en los momentos más angustiantes, Dios, nuestra fe se conecta a Dios y Dios nos contesta y nos produce el milagro en nuestra vida. Si aquel día que enfermaste, veniste, conociste a Dios, tuviste fe, le creíste y viste la gloria de Dios y viste el milagro en Dios, imagínate si esa fe no solamente fuera en los momentos difíciles. Imagínate si todos los días nosotros tuviéramos fe. Yo te garantizo que todos los días veríamos un milagro de parte de Dios. Todos los días viviríamos en el poder sobrenatural de Dios. Pero como la fe hoy en día solamente la ocupamos para los momentos circunstanciales difíciles de nuestra vida, es por eso que muchas veces estamos con altibajas y bajos. Con momentos estamos sanos, de momento estamos enfermos, de momento nuestra empresa crece, en nuestro momento nuestra empresa se vacía. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo una fe perseverante, una fe continua, una fe verdadera, una fe, no estamos en otras palabras, no estamos caminando por fe. Y recuerda, el justo por la fe vivirá. Ahora bien, ¿qué es la fe? La fe es la capacidad de creer en Dios, y la fe te conecta con Jesús cuando Él regresa. Amén. La fe es la capacidad de poder creer en Dios. Cuando tú tienes fe, tú le crees en todo momento a Dios. Yo no sé qué es lo que está pasando hoy en tu vida y qué es lo que hoy estás creyendo,
No sé si por lo que estás creyendo hoy, tal vez sea alrededor de lo que están influenciando las noticias, las personas a tu alrededor, que está pasando. Tal vez hoy un familiar ha muerto, tal vez un amigo ha muerto. Amén. Y tal vez eso te ha llenado de pensamientos infinitos en tu mente. Y muchas veces esos pensamientos infinitos, esos dardos del enemigo que llegan a tu vida, hoy te están confundiendo. ¿Qué es lo que estás creyendo? Hoy más que nunca tenemos que seguir creyendo en Dios. Aunque las luces de un templo, aunque las luces de un establecimiento, de tu iglesia se han apagado, pero recuerda que tú eres la iglesia y tú como iglesia tienes que enseñar, amén, y seguir caminando por fe, creyendo en Dios. Así como cuando vienes a la iglesia, a la congregación, doblar rodillas con esa intensidad, buscar, alabar, glorificar, servir a Dios. Porque esa es la forma en que tú y yo estamos creyendo en Dios. Esa es la forma en la cual tú y yo estamos demostrando que realmente estamos caminando por fe y que realmente estamos creyendo en Dios. La fe nos conecta siempre hacia con Jesús. Ahora, la fe te va a llevar a conectarte. No solamente, escucha, la fe no solamente es conectarte a que te traiga un carro, a que recibas una casa, a que recibas un bienestar económico o físico. La fe tienes que comprender que te conecta con Jesús, y la fe te conecta de tal manera que tú y yo estamos en la esperanza de que nuestro Redentor vive y que Él pronto va a venir por nosotros. La fe es aquella porción, aquella forma de vida que vamos a tener la esperanza y la convicción de que Cristo Jesús va a venir por nosotros, y que mientras esperamos en Cristo Jesús todo estará bien. Dios nos va a cuidar, Dios nos va a separar de la muerte, Dios va a cuidar tu vida. Dios es tu Redentor y Él vive, Él te va a sanar, Él te va a restaurar mientras tanto Él venga. Por eso es que cuando Jesús ascienda a los cielos, Él dice: me voy a preparar morada santa, pero mientras voy a preparar esa morada para ustedes, voy a enviar al Espíritu Santo, quien va a ser su consolador, aquel que los cuide, aquel que los consuele, aquel que los sane, aquel que los restaure. Mientras esperamos la venida de Jesús, creyendo que Jesús, Él va a cuidar de nosotros. Pero si nosotros perdemos el enfoque y pensamos que la fe únicamente es para recibir cosas materiales, entonces estamos desenfocados de seguir creyendo verdaderamente en Dios y en lo que Dios puede hacer. En estos tiempos tenemos que entender que todas las cosas vienen por añadidura. Que Dios no es un carro, que Dios no es el factor ni la varita mágica que te va a traer una nueva casa, una nueva empresa. Tenemos que cambiar nuestro estilo, nuestro enfoque de buscar a Dios. Dios nos está abriendo este panorama para entender una forma diferente de buscar a Dios. Y no tan diferente para la nueva generación, pero antigua, amén, para los que conocemos de hace años a Dios. Esa forma en la cual tú y yo buscábamos, íbamos a la iglesia, nos congregábamos, doblábamos rodillas por la simple razón de que sabíamos que esperábamos al amado, que Cristo Jesús venía pronto. Y esa es la razón por la cual muchos nos congregábamos anteriormente, hace años atrás. Nuestra principal razón de saber que Jesús, que éramos esas vírgenes, que éramos esos hombres, esas mujeres que esperábamos al amado. Pero desgraciadamente mucho cambió nuestra fe. En esta nueva generación, su fe, su forma de pensar, de concebir a Dios empezó a ser diferente, y lo empezamos a concebir que solamente Dios era aquel persona que nos iba a proveer, que nos iba a dar un carro nuevo, que nos iba a dar una casa nueva. Y perdimos el enfoque. No quiero decir que esto no va a venir. Esto viene por añadidura. La palabra de Dios dice: busca primeramente su reino y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero borramos esto del mapa. Lo borramos.
Y pensamos y enfocamos nuestra fe en que solamente era recibir y no dar a Dios lo que le corresponde, no cumplir con su propósito, no cumplir con su llamado. Cuando tú te mantienes enfocado en creer a Dios, en que eres una persona, en que eres un justo que espera a Jesucristo, tú te mantienes buscando del Señor. La gente borró eso de sus archivos internos. La gente borró eso de su mente. La gente borró eso de su mente, que estamos aquí por Dios, porque estamos esperando a Jesús, porque estamos esperando a la amada. Y lo borró tanto que dejó de ser aquella virgen con su aceite esperando a Jesús, almacenando ese aceite, amén, de más para ser ungido. Y nos olvidamos y nos convertimos en personas insensatas, en personas que solamente buscábamos a Dios cuando nos convenía, personas que buscábamos a Dios cuando le necesitábamos, pero no cuando realmente Dios quería convivir con nosotros, cuando Dios que realmente nos llamaba. Habíamos convertido una iglesia en la cual Dios nos llamaba y no estábamos. Dios nos decía: ¿dónde están mis hijos? Y no había nadie que le dijera: heme aquí, envíame a mí. Entonces Dios tiene que hablar a su iglesia. Estamos viviendo tiempos tan difíciles, tiempos en los cuales manifestaciones demoníacas se están dando en los cielos. Y es imprescindible que su iglesia no pueda seguir en fe. Tenemos que caminar y seguir caminando en fe, pero con un enfoque de saber que el amado viene pronto. Cuando tú esperas y dices: el amado viene pronto, tú empiezas a hacer todas las cosas que a Dios le agradan. Es como cuando, te voy a poner un ejemplo, tú que me estás mirando ahora. Es como cuando tú esperas a un familiar que no has visto desde hace años. Es cuando esperas a la mejor amiga llegar a tu casa. ¿Qué es lo que pasa cuando tú esperas a la mejor amiga? ¿Qué es lo que pasa cuando esperas a la mejor persona, mejor familiar que hace años no la había visto? Y sabe que va a venir a tu casa. Le prepara la mejor comida, te pone la mejor ropa, le preparas lo mejor, preparas tu casa, donde él va. Si te dice: me voy a quedar unos cuantos días en tu casa, no le da la peor cama, le da la mejor cama. Muchas veces le hemos dado hasta nuestra recámara principal para que esa persona se sienta bien, porque queremos que la persona se sienta bien. Le preparamos las cosas que le gustan, dejamos de hacer las cosas que no le gustan a la gente, porque nos agrada. Así mismo nuestra forma de pensar debería de ser hoy en adelante. Tener esa fe de que si sabemos que el amado viene pronto, estar firmes en Jesús, sirviéndole, haciendo lo que Dios más le agrada. Pero nos habíamos desenfocado tanto que habíamos apartado nuestra mirada de que éramos esas vírgenes, éramos esa novia que espera al amado, y habíamos desapartado nuestra mirada tanto y la habíamos puesto en las cosas físicas, terrenales, y que por eso no hacíamos lo que Dios más le agradaba. Por eso te costaba trabajo, por eso te cuesta trabajo hacer las cosas que más le agradan a Dios, porque tu fe no tiene esa convicción de esperar al amado. Pero cuando tú lo esperas, cuando tú le temes a que tú te vayas con Dios, tú empiezas a hacer lo correcto en tu vida. En el nombre de Cristo Jesús. En el libro de Lucas, en el capítulo 18, verso 8 dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, wow, esto me encanta. Esto me encanta porque en el libro de Lucas, en el capítulo 18, verso 8 dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
cuando venga Jesús, hallará fe en la tierra. Pronto Dios va a hacer justicia a nosotros. Pronto aquello que Dios nos prometió, que Él va a venir, que Él nos va a rescatar, que Él nos va a cuidar, va a hacer justicia. Pero la Biblia nos habla, hallará, cuando eso suceda, hallará fe. En estos tiempos tan cruciales, en estos tiempos tan determinantes, Dios pregunta, ¿hallará fe en su iglesia? ¿Hallará fe en tu vida? Ahora, escucha esto. Esto que estamos viviendo no son los tiempos finales. Es solamente un ensayo. Un ensayo profético, un ensayo para lo que va a acontecer en un futuro, para lo que va a venir. Es un ensayo que se está preparando para un nuevo orden mundial, para lo que está escriturado. Pero la pregunta del millón, en este ensayo, en este simple ensayo, ¿tú estás preparado? ¿Tú sigues teniendo esa fe? Es un simple ensayo que estás viviendo hoy. Te estás aterrorizando, tienes miedo. Es un simple ensayo. Y muchos estamos negando la fe. Muchos estamos negando la fe en el primer ensayo para un cambio de un orden mundial diferente. Nuestra fe debe de ser continua, debe de ser visible. Y por eso Dios pregunta, ¿hallará fe? La verdadera fe persevera hasta el final. Su fe debe de ser más grande que sus crisis. Tu fe debe de perseverar hasta el final, hasta el día de los muertos. Muchos hemos dicho, nuestro vivir fue Cristo y hoy nuestro morir es ganancia. Y tal vez muchas veces la cantamos. Muchas veces hasta llegamos a cantar más allá del sol. Aquella alabanza que nos llenaba de gozo más allá del sol. Pero ahora que estamos viviendo esto, le tenemos más miedo a la muerte. Le tenemos más miedo a lo que está sucediendo cuando sabemos que tenemos a un Cristo Jesús que es el dueño y que tiene las llaves de la vida y de la muerte. Que si a Él le place, tú te vas. No es lo que el mundo quiera, es lo que Dios quiera. Pero aún así estamos camuflajeando nuestra fe. Estamos desconfiando en Dios. Y Dios es aquel que te está diciendo, hoy tienes que seguir creyendo en mí. Hoy más que nunca tienes que vivir parado creyendo en que yo estaré contigo. Y que tú tienes un propósito conmigo. Yo no sé a cuánta gente le estoy hablando hoy. Pero toda esa gente que le estoy hablando hoy, hoy Dios te dice en el nombre de Cristo Jesús, debes de empezar a caminar por fe. En estos tiempos cruciales, en estos tiempos de crisis, debemos de cambiar nuestra forma de ver. La fe no nos movemos por la circunstancia. Dios no va a actuar por lo que te está pasando. Dios no va a actuar por la situación que está viviendo. Dios va a actuar en tu vida por la fe que tú tengas, la forma en caminar en que tú tengas hacia con Dios. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Lucas capítulo 22, verso 31 al 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Este ensayo apocalíptico es solamente una zarandeada que Dios ha permitido que suceda. Y Él ha pedido que la fe no falte. Hoy Dios está rogando, Jesús está rogando al Padre que la fe no te falte, para que podamos demostrar y decirle al final de esta pandemia, al final de esta situación: Jesús, heme aquí, envíame a mí, prepárame a mí, Señor, envíame el enfermo, envíame el necesitado, envíame al afligido, heme aquí, voy a ir. Sé que por mucho tiempo mi Dios era el trabajo, mi Dios era el orgullo, mi Dios era tantas cosas. Ahora estoy aquí.
Envíame a mí. Hoy quiero servirte porque espero al amado. ¿Cómo está tu fe hoy? Dios pregunta, ¿hallará fe? ¿Cómo estará tu fe hoy? Jesús se pregunta, ¿cómo estará la fe de mis hijos hoy? ¿Será que cuando yo venga a buscarlos? ¿Será que cuando yo venga por segunda vez? ¿Será que cuando sea el arrebatamiento haya fe en ellos? Y es que en estos tiempos vamos a definir dos tipos de cristianos, dos tipos de personas: los fríos o los calientes, porque los tibios Dios los va a vomitar. En estos tiempos vamos a definir quién realmente somos. Si somos personas conforme al corazón de Dios o somos personas frías. En estos tiempos vamos a ver personas que se acerquen más a Dios, que le sirvan más a Dios, que le busquen más a Dios, o que simplemente se separen de Dios. Va a haber gente que después de la pandemia nunca más regresa a la iglesia, pero va a haber otras miles de gentes que va a venir a tu iglesia a buscar y tener esa hambre y sed de justicia de Dios. Pero tú debes de definir dónde está tu fe. Estos son tiempos en los cuales nuestra fe va a estar puesta realmente en quién estamos, si están en las cosas físicas o en aquel que viene pronto. Es ahí donde tú y yo vamos a definir que realmente somos. Dicho de otra manera, ¿de qué madera somos? ¿Somos verdaderamente hijos de Dios? ¿O simplemente vamos a la iglesia por un picnic o por un club social? Hoy, después de esto, después de este ensayo y los tiempos que vienen, vamos a empezar a ver y entender que la iglesia no es un club social. La iglesia es un lugar donde adoramos, donde servimos a Dios, donde aprendemos de Dios y donde esperamos al amado en el nombre de Cristo Jesús, no un club social. Así que van a haber los dos: o te alejas de Dios o te acercas a Dios. No va a haber de otra. La sociedad, el mundo, los gobiernos van a ser usados por Satanás para probar tu fe, para que seas zarandeado, para demostrar dónde está tu fe. Hoy estamos viendo movimientos tan increíbles demoníacos que no te extrañe que van a ser utilizados personas para zarandearte, personas para que tú niegues tu fe. Pero es ahí donde vamos a decir: Señor, creo en ti y creo que tú vienes pronto y tú me vas a cuidar mientras tanto tú vengas, y tú me vas a salvar. Aleluya. Así que ¿cómo está tu fe? En cada sacudimiento y crisis siempre se revelan dos cosas. En este sacudir, en esta crisis, siempre se van a revelar dos cosas. Uno, ¿quién eres? Dos, ¿en qué crees? En este sacudir hay gente que se va a revelar quién es realmente y en quién está creyendo. Durante este tiempo millones de personas se alejarán de su fe de Jesús. Muchos estarán dejando su fe debido a la crisis y viviendo con un miedo constante. Van a estar demostrando quiénes son y en quiénes realmente han creído. En todas las situaciones su fe debe de ser siempre más grande, amén, que lo que estamos enfrentando hoy. Nuestra fe debe de ser más grande que lo que estamos enfrentando. Nuestra fe debe de ser más grande que lo que estamos viviendo hoy, por la sencilla y extraordinaria razón de que Dios es más grande que nuestro problema, de que Dios es más grande que lo que hoy estamos viviendo alrededor del mundo. Tal vez el mundo, tal vez los gobiernos mundiales están preparando algo demoníaco para la iglesia, pero tenemos nosotros que demostrar de que estamos hechos y que somos ese linaje escogido por Dios en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Marcos capítulo 4 verso 39 dice: y levantándose respondió al viento y dijo al mar: calla,
enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Una de las pruebas de que usted está caminando en la fe es que tiene usted paz. La fe silencia el miedo. Vemos en el libro de Marcos aquella tempestad que estaba golpeando a los discípulos en la barca mientras Jesús dormía y tenía paz. Vamos a demostrar nuestra verdadera fe cuando en tu vida hay paz. Cuando en tu vida hay miedo, temor, terror, no hay fe en tu vida. Si hoy en este simple ensayo apocalíptico te estás aterrorizándote, prepárate para lo que viene. Así que tenemos que vivir en paz. Y cuando una persona vive en paz, es una condición de vida que sabe que Dios siempre estará con él a pesar de las circunstancias. Cuando una persona vive en paz, es que sabe que nada proviene de él. Cuando una persona vive en paz, es cuando esa persona sabe que nada de lo que tiene proviene de él, sino todo es dado por Dios. Y si Dios da, Dios quita. Y si Dios quita, vuelve a dar en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Así como Dios te dio, te volverá a dar o te volverá a quitar, pero es Dios. Y cuando comprendemos esto, viviremos en paz. Una de las pruebas que usted está caminando en la fe es siempre que usted va a vivir en esa paz. Verso capítulo como la que Jesús vivía en ese tiempo de tempestad. Job capítulo 13 verso 15 dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Dios está levantando una generación que tiene una fe incomparable, una fe, amén, inconmovible, una fe inquebrantable. Dios, hoy este es el tiempo de que Dios levante y está queriendo levantar una generación que realmente tenga fe para estos tiempos finales, para estos tiempos que crea que esté bien cimentado en Dios. Dios se cansó de jugar a la iglesita contigo. Dios está preparando a la generación que caminará junto con él, que irá junto con él. Dios está preparando y Dios está hablando a esta generación, la generación que se irá con él en el nombre de Cristo Jesús. Y si tú tienes planeado irte con el amado, irte con Jesús, Dios te dice: tienes que empezar a caminar por fe y dejar de jugar a la iglesia. Wow, yo sé que mi Redentor vive en el nombre de Jesús. Tienes que empezar a tener esa vida de una fe inquebrantable. Cuando se enfrenta a una crisis, su fe aumenta o disminuye. Ninguna circunstancia debe de quitarte la fe. Si lo permites, le costará el aumento de su fe. Recuerda que siempre que Dios es más grande que nuestras circunstancias. Cuando usted tiene fe, cree que Dios le va a ayudar a vencer lo que está enfrentando. Cuando usted tiene fe, Dios siempre le va a ayudar. Dios siempre le va a proteger. Dios siempre le va a cuidar. Y usted va a vivir confiado, va a vivir en paz en el nombre de Jesús. En estos tiempos, quiero que entiendas algo. En estos tiempos, usted no puede caminar por la vista o por lo que siente. Usted no puede caminar por sus emociones. Tal vez en estos momentos un familiar ha muerto, un amigo, un primo, un sobrino, y te sientes mal. Tal vez te han dado la mala noticia que ha muerto de coronavirus, que murió en el hospital. Pero en estos momentos tú no puedes guiarte por lo que sientes, por tus emociones. Como hombre nos va a doler. Como hombre vamos a entristecer nuestro corazón. Estos son los momentos de activar nuestra fe. Habrá gente que diga: ya no quiero buscar a Dios. ¿Dónde está Dios en medio de esta enfermedad, en medio de esta pandemia? ¿Dónde está Dios? Habrá gente que diga: ¿dónde está ese Dios que sana, que restaura? Y tu fe va a disminuir. Pero si en estos momentos de crisis tú elevas tu fe,
vas a ver la mano gloriosa de Dios durante los últimos años y en estos últimos tiempos en que el amado viene pronto. Así que te invito a que te mantengas en las cosas de arriba, no te mantengas en las cosas de abajo. Te invito a que te mantengas en las cosas de arriba, en las cosas del reino de los cielos, y todo lo demás vendrá por añadidura, iglesia. Su enfoque debe ser Dios. Incluso cuando pase sus situaciones, usted debe de mantener su enfoque con Él. La fe trae la realidad de Dios a nuestras vidas. La fe trae la realidad de Dios a nuestras vidas. La fe trae la realidad de lo que nosotros debemos de vivir, caminar. Cuando tú y yo caminamos por fe, entendemos los propósitos de Dios, entendemos los sueños que Dios tiene para con nosotros. Cuando caminamos por fe, somos más sensibles a escuchar la voz de Dios. Y cuando somos sensibles a escuchar la voz de Dios, somos capaces de entender cuál es el plan, cuál es tu asignación, cuál es tu propósito aquí en la tierra. Porque tienes fe, porque le crees. Hay gente hoy en día que recibió una asignación y no le cree. Hay gente que recibió asignación y dijo: no, es que yo no quiero ser pastor, yo quiero ser profeta. Gente que recibió asignación: no, es que yo no quiero servir, yo quiero ser apóstol. Tienes que creer en lo que Dios te está hablando y permanecer en la asignación que Dios te dio. No es lo que a ti te gusta, es lo que Dios quiere contigo. Y Él te va a llevar al lugar que Él ha soñado contigo. Te va a llevar a la realidad de Dios. ¿Cómo tener una fe inquebrantable? Dos cosas de cómo tener una fe inquebrantable. Aquellos que son justos y que están bien con Dios tendrán una fe incomparable. Si usted está luchando para creer en cualquier área de su vida, ese es el área en la que tú debes de rendirte a Dios. Es una área en el que debes de arrepentirte. Tienes que vivir un arrepentimiento. ¿Cómo vas a vivir una fe inquebrantable? Aquella área que tú necesitas más a Dios, es ahí donde tú tienes que venir a un arrepentimiento. Es ahí donde tú tienes que venir a Dios. Tal vez le estás creyendo más. Hay gente que tal vez le cree más a los médicos. Hay gente que tal vez le cree más a su finanza, a su bolsillo. Hay gente que tal vez le cree más al primo, a la sobrina. Esa es la área en que tú le tienes que entregar a Dios. Hay gente que vive, dicho de otra manera, hay gente que vive temerosa a vivir enfermo. Esa es la área que tú le necesitas entregar a Dios y doblar rodillas y decirle: Padre, perdóname. Hay gente, voy a terminar con esto, hay gente que vive atemorizada de perderlo todo financieramente. Ese es tu Dios. Has creado un Dios de tus finanzas y por eso tienes miedo. Hay gente que no ofrenda, que no diezma, porque tiene miedo a perderlo todo. Tiene miedo a que de su salario se saque el 10%. ¿Y qué va a pasar? Es así, se ha convertido su Dios. La ofrenda y el diezmo, más allá de que honremos a Dios y más allá de que recibamos algo, es la forma de demostrarle a Dios que Dios es nuestro Dios y que Dios no es el dinero. Esa es la forma en que nosotros le demostramos y le seguiremos demostrando. La mejor honra es cuando tú y yo demostramos a Dios en qué le apreciamos. Hay gente que no se despoja y que por eso no le sirve a Dios. Hay gente que tiene su trabajo, que tiene su negocio y que puede bendecir, que puede dar un extra más, pero como tiene miedo a su finanza, que todo se va a gastar, entonces por eso no le sirve a Dios y por eso pierde el trabajo. Amén. Por eso pierde en su negocio, porque valoró y dijo: no, es que si yo le ofrendo, es que si yo le doy esto a Dios, si yo le doy un extra más a Dios, si yo le doy un diezmo, yo le doy una ofrenda, wow, Dios me va a quitar esto. Y es que no me va a alcanzar para esto. Por cuanto lo hiciste, por eso es que perdiste el trabajo, por eso es que pierdes en tu negocio. ¿Estás acá conmigo?
Entonces esta es la forma en que Dios nos está demostrando, y tenemos que demostrar dónde está verdaderamente nuestro enfoque, en quién estamos creyendo. Hay gente que no busca del Señor simplemente porque el esposo no le gusta, porque la tía, porque el sobrino, porque la prima le dijo: oye, ¿cómo tú te vas a ir a congregar? Porque la mamá le dijo: ¿cómo tú vas a dejarlo? Lo que antes tantos años buscábamos a la iglesia católica, ¿cómo es que vas a dejar la costumbre? Y hay gente que no busca de Dios por la simple crítica de una familia. Y es que tu esposo te dijo: no, si tú vas me divorcio de ti. Si tú buscas a ese Dios voy a divorciarme de ti. Son estos los momentos en que tenemos que demostrar más nuestra fe. Y esa es la área que tenemos que venir al Padre y decirle: papá, Señor, arrepentirnos. Si tú no te quebrantas y le dices: papá, perdóname, perdóname, vas a seguir menguando en la fe. Vas a ser una persona fluctuante en la fe. Y vas a estar fingiendo tu fe. Hay áreas en tu vida que tienes que entregarle al amado, que tienes que entregarle: papá, te necesito en esta área, porque mira que mi fe me hace falta. La familia, mi esposo, mis hijos me dicen que voy a hacer un salta para atrás, que voy a ser un cristianito, que voy a ser un fanático más. Señor, ayúdame, porque te necesito en esta hora. Quiero buscarte, quiero aprender, quiero saber, quiero irme contigo. Y entonces el amado va a venir y va a fortalecer esa fe. Señores, que mira que no puedo ofrendarte, no puedo diezmarte porque siento que se me acaba el dinero, pero quiero honrarte, sé que tengo que honrarte, perdóname. Y Dios va a entrar. Señores, que mira, siento que el trabajo es más importante que tú. Es que la gente me dice que buscar a Dios es una pérdida de tiempo, que mejor me ponga a hacer algo. Pero aquí estoy, papá, perdóname, te necesito. Y esa es la forma en que tú vas a tener una fe inquebrantable. El arrepentimiento lo devolverá a estar bien con Dios. Cuando se rinda a Dios es cuando su fe lo hace más fuerte. Mantente, amén, buscando de Dios. Y último, ¿cómo tener una fe inquebrantable? Mantenerte en la asignación que Dios te ha dado. Mantenerte en la asignación que Dios te ha dado. Y para terminar, quiero darte 4 cosas importantes de cómo mantenerte en esa asignación con Dios. Son: número 1, para mantenerte en la asignación que Dios te dio y tener esa fe inquebrantable. Cuando hablo de asignación, es mantenerte en el propósito que Dios te ha dado, para tener esa fe inquebrantable. Hay mucha gente que se va a salir del propósito y de la asignación de Dios. Hay mucha gente hoy que se va a salir y va a dejar de buscar, de servir a Dios. ¿Eso está conmigo? Hay gente que le va a importar más su trabajo, le va a importar más su negocio que venir a servir a Dios. ¿Eso está conmigo? Hay gente que hoy en día, porque no hay iglesia, le dedica más tiempo a su trabajo, a su negocio, y no viene a servir a Dios. Y no sirve y sigue sirviendo a Dios. Porque dice: bueno, no hay iglesia hoy, no va a haber iglesia hoy, pues hoy me voy a mi negocio, hoy lo abro. Cuando sabe que tiene que venir a servir a Dios. Así que mantente en la asignación que Dios te ha dado. Número 1, para mantenerte en esa asignación, debes de mantenerte en la revelación. Saber cuál es tu propósito, cuáles son los planes que Dios tiene para ti. Esa respuesta solo Él te la puede dar. ¿Y cómo Él te la puede dar? Estando en su presencia. Si tú sales de su presencia en estos tiempos, no tendrás revelación. Tenemos que tener revelación de los tiempos que vienen, de los tiempos que se suscitan, de los tiempos que estamos viviendo. Pero ¿cómo la vamos a tener? En su presencia. Si estamos fuera de su presencia, lo único que nos vamos a llenar es de noticias, de novelas, de películas, de tantas cosas. Amén. Así que mantente en la presencia de Dios para que Dios te siga revelando. Mantente aún conectado en las transmisiones de tu iglesia, en las transmisiones que tú tienes. Mantente conectado buscando esa revelación de Dios, y te vas a mantener buscando del maestro y sabiendo el propósito que Dios tiene para ti. Número 2,
mantente enfocado. Vive el presente sin mirar el futuro o el pasado. Y así la preocupación y el remordimiento no te impedirá avanzar. Mantente enfocado en el futuro. Mantente enfocado en el pasado. No, mantente enfocado en el presente. El presente te va a motivar a seguir adelante. El presente te va a motivar a saber qué es lo que tienes que hacer en el aquí y en el ahora. Mantenernos en qué va a pasar, en qué es lo que pasó, que fulanito de tal murió, o que quién sabe qué va a pasar. No, te va a distraer del propósito. Enfócate en lo que Dios quiere ahora hacer en tu vida. Enfócate en lo que Dios va a hacer y va a realizar. Te va a traer solamente remordimiento. Pensar en el pasado, en lo que hiciste, en lo que dejaste de hacer, en lo que tienes que hacer. No, hoy mantente en el presente y dile: papá, hoy voy a hacer lo correcto en el nombre de Jesús. Número 3, satisfacción. Sé feliz con lo que tienes y no lo menosprecies, porque con eso Dios te ayudará a destacar y a sobresalir. Es difícil mantenerse fe y en la asignación sin estar satisfecho. Hoy sé feliz con lo que tienes. Si tienes un plato de lentejas, de frijoles, si tienes abundancia, sé feliz. Seamos felices en medio de esto. No mantengamos nuestra mirada en las muertes que las noticias hablan. Tal vez las noticias inflan o no inflan. Eso no nos interesa si inflan o no inflan. Mantengámonos felices, porque sabemos que Dios vive. Sabemos que Dios vive y Dios estará con nosotros. Sabemos que Dios nos ha sellado con su sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario, y Él nos va a liberar de toda enfermedad en el nombre de Cristo Jesús. Número 3, permanece en el lugar que te asignó el Señor, porque aunque no logres comprender muchas cosas en el contexto interno, cobrarán sentido y te ayudarán a cumplir tu propósito. Permanece. Sé fiel a la iglesia. Sé fiel a donde te congregas. Permanece donde Dios te ha puesto. Tal vez habrá cosas que no entiendas a tu alrededor, pero Dios te puso ahí con un propósito. Dios te plantó ahí con un propósito, para que tú crecieras, para que tú dieras frutos. Permanece. En estos tiempos tan difíciles habrá tanta gente que se salga de la iglesia, pero mucha gente que regrese a Dios, mucha gente que busca a Dios. Permanece. No seas de los miles que se enfríen. Sé un hombre, una mujer caliente, un hombre, una mujer pasado por fuego, y que diga: aquí está un diamante que pasó por el desierto, un diamante que pasó por el fuego pero perseveró, una piedra que pasó por el fuego y se convirtió en diamante por la gracia de Dios. Permanece en esa fe, permanece en el nombre de Jesús a donde tú estás. No busques otras corrientes. Busca el alimento en tu casa, porque el mejor alimento viene de casa. Y último, humildad. No tengas de ti un concepto más alto respecto a lo que eres, ya que nuestro Padre bendice el corazón humilde. Para permanecer en fe, siempre vamos a tener que permanecer humildes, reconociendo que todo proviene de Él. La fe te hace pensar. La fe te lleva a conectarte tanto a Dios y a entender que todo lo que tenemos, que todo lo que somos y cuanto somos, no es por nuestra fe. Nuestra fe nos lleva a entender que si hoy lo perdimos todo, si hoy estamos en la nada, Dios volverá a darnos todo. Dios volverá a reedificarnos. Dios volverá a levantar las murallas de nuestra ciudad, de nuestra empresa, de nuestro trabajo. Tu fe te lleva a confiar, a creer en Dios. Así que no te preocupes por lo que está pasando hoy. Preocúpate más por hacer lo correcto, por caminar por fe, por ser ese hombre justo que camina por fe. Preocúpate más en el nombre de Jesús
para irte con Él, para irte con el amado, para que en el arrebatamiento te vayas con Él. Preocúpate por hacer lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es amable, lo que es bueno, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y permanece en Jesús, permanece teniendo una fe inquebrantable. En estos tiempos demoníacos vamos a demostrar si realmente somos hijos de Dios o no. Y este es tu tiempo. El tiempo para la iglesia. El tiempo para la iglesia para desafiar al enemigo. El tiempo para levantarse como ejército y decirle: aquí está, aquí estoy haciéndote frente, demostrando que Jesús vive en mí, demostrando que Jesús vive y que Jesús te volverá a derrotar, porque así como Él te derrotó en la cruz del Calvario, lo volverá a hacer una y otra vez delante de este virus, lo volverá a hacer en el nombre de Cristo Jesús, porque Dios es el dueño del oro y de la plata, no el coronavirus, no la ciencia, no los hombres en el nombre de Jesús de alto gobierno, no, es Dios quien tiene la llave de la vida y de la muerte. Y si yo estoy con Él, Él cuidará de mí. Pero si tú no estás con Él, prepárate para lo que viene, porque tal vez tu vida sea peor. Pero hoy te estoy hablando para que vengas a ese arrepentimiento. ¿Quieres conocer al amado? Este es tu tiempo. Es tu tiempo de conocer a Jesús. Tiempo de recibirle. Tiempo de recibirle. Así que te invito que si eres una persona que no conoces a Jesús, que has escuchado la palabra de Dios y quieres entregarle tu vida a Dios, permanecer en Jesús, teniendo fe, quiero que inclines tu rostro y di conmigo: Jesús, hoy vengo delante de ti a pedirte perdón. Señor, como un día lo dijo, Señor, Padre, necesito en esta área fe. Necesito en la área de mis finanzas, en la área de mi negocio, de mi familia, de mi trabajo. Necesito fe. En este sacudir necesito fe. Necesito fe, Dios. Que no me haga falta la fe. Señor, aumenta mi fuerza como la del búfalo. Aumenta mi fe, Señor. Te necesito. Entra a mi corazón. Entra a mi hogar, a mi familia. Entra a las áreas de mi corazón que más te necesitan. Quebranto, dile: quebranto mi corazón para pedirte, Señor Jesús, que entres y hagas de Él lo que tú quieras. Porque creo que tú vives. Creo que moriste y resucitaste el tercer día. Y hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Hoy, Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero, para que cuando yo algún día falte me encuentre escrito en ese libro. Hoy, Jesús, restáurame, cámbiame y libérame, Señor. Voy a creer en ti. Caminaré en fe, Señor. A pesar de las circunstancias, caminaré en fe, Señor. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Levanta tus manos, adoremos al Rey de Reyes. Oh. Vamos, levanta tus manos al Rey. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Señor Jesús, recibe toda la gloria, Espíritu Papá, Santo. sana todo que está enfermo, todo aquel que está enfermo ahora en su casa, todo aquel que está pasando por situaciones adversas. Hoy activa tu fe. Hoy activa tu fe. Y si crees, verá la gloria de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, todo aquel que está enfermo, ten misericordia. Sánale, sánale del corazón, sana del páncreas, sánale en el nombre de Jesús de los pulmones, de las arterias, de la sangre. Sánale de todo órgano enfermo. Sánale del coronavirus en el nombre de Jesús. De todo virus salga de tu cuerpo. En el nombre de Jesús, sano seas, recibe de la gloria. Vamos, levanta tus manos, adórale. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso.